A la primera entrevista de esta mañana, si me ponen en pantalla por favor a mi primer entrevistado, le agradezco por tomarse el tiempo siempre de atender nuestras invitaciones, el asambleísta Darwin Pereira, ya lo conocen, miembro del CAL, miembro del Pachacutic Rebelde, el único del Pachacutic que no nos quiere ortigar, como suelo decir de cariño. Darwin, bienvenido, ¿cómo estás? Está silenciado tu micrófono, me dicen, Darwin, si lo puedes activar. Perdón, pensé que entendía el lenguaje de señas, el También, labio. también un poquito. Buenos días, un abrazo, gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Un abrazo también para la culta audiencia. A ver, Darwin, te convertiste ayer en protagonista de la jornada de nuevo, esta vez por tumbar la que el gobierno consideraba su ley más importante, su columna vertebral para la generación de empleo, progreso, inversión, en fin. Le torciste el brazo al gobierno nacional, le tumbaste la ley de inversiones con 87 votos a favor para archivar y negar el pedido del presidente de tener una ley de inversiones. ¿Por qué y en qué cambia el Ecuador hoy? ¿Por qué Ecuador para ti es un país mejor sin esta ley? Bueno, nosotros no somos los autores de la ley y no es que el Ecuador va a ser mejor o peor si que esta ley no está. De hecho, desde mi punto de vista, no es que vamos a ser mejor sin la ley, pero por lo menos estamos salvados de una ley que pretendía hacerle un tremendo daño al país, una ley que no soluciona el problema de la agricultura, una ley que no soluciona el problema de la inseguridad, una ley que no soluciona el problema de la salud, de la educación, no solucionaba nada. Lo que solucionaba era el bolsillo de muchos compadres del presidente que iban a poder hacerse de algunas instituciones públicas, especialmente de los sectores estratégicos, y eso no podíamos permitirlo. El presidente de la República ha reaccionado ayer, vamos a decirlo de forma elegante, un poquito cabreado. Dice que ustedes le piden plata, le piden hospitales, le piden eléctricas, le piden ministerios. ¿Cómo respondes a esto? Primero, no tiene la culpa el presidente, sino quien le cree, ¿sí? El presidente ha perdido, ha bajado la credibilidad de la palabra del presidente, ha incumplido un sinnúmero de promesas, un sinnúmero de expectativas que, si cabe el término, teníamos. Yo también, honestamente, debo confesar, tenía mejores expectativas de él que del otro candidato de la oposición con el que llegó a la segunda vuelta, pero me ha decepcionado y creo que ha decepcionado a millones de ecuatorianos, ¿no? Hace un momento señalaba, no da pie con bola en nada con el país. No sé en qué ha dado pie con bola, porque tenemos los hospitales abastecidos de medicinas, de abastecidos de especialistas, tenemos una educación que no avanza, una LOEI que está incluso en el tema de la Corte Ajá. Constitucional, no quiere subir el sueldo a los docentes, tiene un problema de inseguridad terrible, se matan dentro de las cárceles, nos matan fuera de las cárceles. Esto es fatal. O sea, este es un país prácticamente caotizado. Los agricultores muriéndose de hambre. Ustedes deben saber que acá en la costa, por ejemplo, la caja de banano, cuyo precio oficial es 6.25 y que está congelado ya hace algunos años en ese valor, la está pagando a $1. Anderson, a $1. Están matando a los agricultores de hambre. Los agricultores han tenido que despedir gente que da Ok, miedo a las bananeras. Lo Darwin, mismo está pasando en los entiendo eso, florícolas en la sierra. pero yo no puedo dejar pasar por alto las declaraciones del presidente y esto no se trata de si le creo o no le creo al presidente, se trata de que es un presidente de la República diciendo que hay asambleístas, no te he mencionado, no ha mencionado a nadie en específico, que van y piden plata. ¿No crees que hay Yo algo que le, mirar allí? Pero por supuesto, obviamente es una cortina de humo. Quiero empezar aclarando eso. Y yo he dicho, y lo voy a sostener aquí, hay cortinas de humo y hay cortinas de humo, ¿no? Hay cortinas de humo que son en pelea, en una pelea de caballeros, pero hay cortinas de humo pues que son de lo más bajas, y esta es una de las cortinas de humo de lo más bajas. O sea, es un golpe bajo, es un golpe, yo diría que perdió todos los controles que podía tener el presidente, y por eso sería bueno que lean mi Twitter. Le he respondido contundentemente, se lo voy a repetir aquí. Yo ya se lo contesté en Twitter porque él colgó sus declaraciones en el Twitter de la presidencia. Aquí el único corrupto y ladrón termina siendo el presidente de la República si es que no da los nombres. Porque es corrupción mentir. Sí, sí, Es por supuesto. corrupción, ¿sí?, ensuciar la honra de otras personas. Y la ¿Sí? asamblea le va a pedir los nombres. Les vamos a pedir, yo le estoy pidiendo que dé los nombres, si no, para mí quedará como un vil corrupto y ladrón. Además de corrupto y ladrón, como vago. Porque no lo veo que enfrenta ningún problema con entereza. Anda buscando, por un lado, meterle la mano a los ecuatorianos a través de impuestos, los más que pueda meterle a la gente de clase media y clase baja, menos a sus compadres los banqueros, menos a sus compadres los grandes evasores a los cuales les perdona impuestos, y a la clase baja la jode. Tenemos un presidente que pretendía a través de esta ley no solucionar ni seguridad, ni agricultura, ni nada. Pretendía
buscar cómo rifarse los activos del país y él estar ahí tranquilito contando los billetes, cómo le llegan a través de esta política pública de, yo diría, ni siquiera quisiera decir neoliberal, sino una política pública antisocial. Consecuentemente, nos va a encontrar y va a tener una respuesta. A mí no me va a tildar ni de corrupto, ni de ladrón. Creo que le he demostrado al país cuál ha sido mi actuación dentro de la Asamblea Nacional. Yo no tengo por qué ofenderlo al presidente, pero si me ofende, me va a encontrar. Y ustedes ya me conocen. Ustedes saben muy bien que yo en ese aspecto no me ando por las ramas como buen costeño. Así que aquí nos vamos a dar. Aquí nos vamos a dar. Que dé los nombres. Tiene que dar los nombres. Caso contrario, el corrupto y el ladrón es él. Le paso la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tienen algunas preguntas para usted. Asambleísta Pereira, muy fuertes las declaraciones, ya volvemos a conversar. Darwin, ¿cómo le va? Muy buenos días, asambleísta. Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Ayer en las declaraciones que daban post sesión, ustedes mencionaban varios puntos. Primero, el que es una victoria para el país y otras declaraciones similares, pero hablaban sobre la creación de un proyecto de inversiones que será liderado por ustedes como facción de los rebeldes de Pachacutic, que lo presentarían hasta el día martes. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a realizar un proyecto de ley cuando desde la Asamblea no se tiene la potestad para crear proyectos que tienen que ver con materia tributaria y económica? No tienen esa potestad. Entonces, ¿cómo lo piensan plantear o cómo va a ser este proceso de proyecto de inversiones? El tema es que este proyecto de inversiones tocaba muy poco el tema tributario y económico, tocaba más el tema de las concesiones. Muchos le dicen privatizaciones, quisiera llamarles por su nombre, de las concesiones. Reforzaba el tema de las concesiones, reforzaba una ley de asociación público-privadas que ya tenemos, simplemente reforzaba porque, por ejemplo, en esta ley se establecía de que los capitales de las asociaciones público-privadas ahora se podrán constituir en fideicomisos y obviamente esos fideicomisos ir a la bolsa de valores. Con eso alejabas a esos capitales del control político que podía ejercer un Estado. Y eso obviamente teníamos que oponernos, no podemos permitir eso, ¿no? Claro, pero entonces ¿esto quién lo va a presentar? Nosotros hemos establecido la necesidad y la posibilidad de presentar un proyecto la próxima semana que vaya en ese sentido, de reforzar, por ejemplo, los controles del Estado en estas asociaciones público-privadas que ya existen. Te pongo un ejemplo. Autoridad Portuaria de mi provincia, Puerto Bolívar, está concesionada a capital privado a través de asociación público-privada por 60 años. Eso es una privatización. O sea, si te quiere ponerle el nombre de concesión, no hay problema, digámosle concesión, pero por 60 años no podemos ni mirarla. ¿Sí? Y resulta que al siguiente mes de que la concesionaron, votó 600 personas a la calle, más de 600 personas a la calle. Resulta que ofreció invertir $400 millones en un periodo de tiempo y no lo ha hecho. Ofreció modernizar el puerto y no lo ha hecho. Resulta que por Puerto Bolívar ahora que está concesionado, se empiezan a detectar camiones, contenedores contaminados con droga. Lo que no es que no pasaba, pero lo que pasaba en menor proporción cuando no estaba concesionado. Okay. Cosas como estas obviamente te dicen que hay que mejorar la ley para efectos de control, no para efectos de decirle al dueño de la concesión, poniendo como ejemplo el tema de Puerto Bolívar nomás ahora mismo, de que ahora su capital, sus inversiones se van a ver protegidas por un fideicomiso. Y por último, lo que también establecía esta ley, que me pareció una locura, era que ahora la banca pública, su plata, mi plata, la plata de todos los ecuatorianos, tendría que generar líneas de crédito para apoyar estas concesiones. O sea, esto es una locura, pues eso decía la ley. Eso no podemos permitir, ¿no? Ya en el tema político, para darle paso a la Moni también, que tiene una serie de inquietudes, ustedes han dicho, no le tememos a la muerte cruzada, que se vengan de a uno, le dijo al presidente por poco, que vengan de a uno. No le temen a la muerte cruzada, el presidente hace acusaciones contra la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el escenario hoy por hoy que se queda dentro del legislativo en función de esta gobernabilidad que tanto se habla y que el presidente dice no hay gobernabilidad? Ustedes dicen no es eso, es que están haciendo mal los deberes. ¿Cuál es el escenario que se puede esperar hoy por hoy desde el legislativo con el ejecutivo? Le contesto en dos partes. A ver, la primera, yo no sé si usted venga del campo, y soy un hombre que vengo del campo, nací en el campo, crié en el campo gran parte de mi vida y obviamente fui agricultor durante mucho tiempo y me encanta el campo. En el campo, cuando las gallinas ponen muchos huevos, ya necesitan empollarlos y se enculecan. Se llama la gallina culeca. La gallina culeca empieza a cacarear todos los días, a hacer bulla, no sabe si comer, si no comer, no sabe si anidar los huevos, no anidarlos, se sale del nido, regresa al nido. Eso le pasa al presidente de la República ahora, con el cuento de la muerte cruzada. Se ha convertido en una gallina culeca de la muerte cruzada, es decir, no sabe si tomarla, no sabe si dejarla, la coge, la deja, la vuelve a coger, la vuelve a dejar, no sabe qué hacer, ¿sí? Venga la muerte cruzada, que venga,
le vamos a seguir respondiendo contundentemente, porque sí habemos asambleístas que aquí hablamos con convicción y no le vamos a permitir que le haga daño al país. Y le contesto una segunda parte, que el presidente ha hecho malos deberes, pero por supuesto, pues, no ha tenido diálogo con la Asamblea. El presidente piensa que conversar con la Asamblea es conversar con la presidenta de la Asamblea, pues. El presidente piensa que conversar con la Asamblea es conversar con los líderes políticos. Él piensa que seguimos en los mismos partidos políticos de los 90, donde había un cacique y el resto obedecía. Sí, patroncito, diga nomás lo que usted diga. No es así. ¿Quién del gobierno iba ya a cabildear con ustedes, asambleísta? Yo creo que para eso hay los operadores políticos. En política no es que hay que descubrir. Sí, pero me refiero del gobierno, ¿quién fue? ¿Fue alguien representante? Nadie. Okay, con los rebeldes no ha conversado, por ejemplo, nadie. Yo no sé si habrá conversado a lo mejor con Rafael Lucero, que es el jefe de bancada, a quien respeto y considero mucho, dicho sea de paso. No sé si con él, pero al menos que se haya transmitido hacia los asambleístas. Esto quiere el gobierno, esto nos propone el gobierno, así tiene una visión el gobierno. No ha habido. Cero. Nada de eso. No nos hemos sentado. Y nosotros lo dijimos una vez. Sí nos preocupan esos diálogos de aquellos presidentes de la República, como aquel que tuvimos 10 años en Carondelet, ustedes lo recordarán, no quiero decir su nombre, ¿sí? que una vez que están sentados en ese escritorio, tienen un problema, se les cruza un sorbete, de aquí hasta acá. Usted le habla por aquí y le sale por acá, nunca les llega acá. Entonces, en ese contexto de diálogos tampoco podemos dialogar. O sea, si vamos a tener un diálogo, por ejemplo, y queremos ir a una reforma tributaria real, vamos pues a una reforma que le cobre a los banqueros. Vamos a una reforma que obligue a traer más de 5.000 millones de dólares que los banqueros tienen fuera del país y que los presten a bajos intereses. Vamos pues a una reforma que permita traer a la banca extranjera a créditos del 2, del 3, del 4, del 5%. Esa es la reforma que los ecuatorianos quieren escuchar y no con el cuento de que todo el mundo pague impuestos, menos mis compadres. Por favor. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. El presidente ayer les ha dicho a ustedes, a los asambleístas, ladrones, corruptos, mentirosos. Usted en sus declaraciones también le dice mentiroso, vago y ladrón. Estas son fuertes declaraciones y es evidente que se avecina una pugna de poderes. ¿Cuál es su postura sobre la muerte cruzada? Que siempre será bienvenido y que me iré a la casa con la frente en alto. Si lo hago defendiendo al pueblo. Me daría vergüenza salir de la Asamblea habiendo cedido a amenazas de muertes cruzadas para apoyar leyes como esa ley que acabamos de negar el día de ayer. A mí no me van a amedrentar con cuento de la muerte cruzada. No le tengo miedo. Bienvenida sea la muerte cruzada y ojalá el presidente ya deje esta culequería de la muerte cruzada. O la aplica o no la aplica. Pero estar como la gallina culeca, que un día sí, que otro día no, que hoy estoy en el nido, que mañana no estoy en el nido, que hoy sí quiero, mañana no quiero, que fue tete, que fue tú, que fue toto. No, no, no. Eso no es ser un estadista. Le está haciendo un tremendo daño al país. Al país. Nos ha tenido un mes a los asambleístas distraídos de otras leyes que podrían beneficiar al país, discutiendo una ley que él sabía que estaba condenada al fracaso. Porque jamás la debatió. Jamás por lo menos la socializó con las fuerzas de la Asamblea para ver si es que iba o no iba a tener cabido un proyecto de esta naturaleza. Ustedes también pueden activar la muerte cruzada. Ayer fueron 87 votos, se necesitan 91 para activarlos desde la Asamblea. ¿O solamente es una amenaza y no lo quieren hacer? No, nosotros no hemos hablado de muerte cruzada, al menos nosotros para activarla nosotros. Nosotros estamos en otra película, ¿no? Nosotros estamos pensando en el país. Nosotros estamos pensando en leyes que beneficien al país y en fiscalizaciones que beneficien al país. Yo tengo llamado al ministro de Agricultura a la Asamblea y que la presidenta de la Asamblea ya tiene que ponerle fecha de venida. Me han dicho que tentativamente vendría los primeros días de abril, porque tiene que responderle al abandono del campo que sufre el Ecuador. Y estamos ahora mismo recogiendo firmas. Entiendo que ya hay voces de que recogerían firmas para llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, que es cualquier cosa menos ministra de Gobierno. Entonces, estamos trabajando, estamos haciendo nuestra tarea. Nosotros no nos vamos a sentar ni a insultarlo al presidente, ni a amenazarlo. Pero, si él pretende que Darwin Pereira se quede callado cuando él grita que los asambleístas son ladrones y yo soy asambleísta, yo le voy a contestar que yo no soy ni ladrón ni corrupto, ¿sí? Y que me lo compruebe. Caso contrario, lo voy a volver a repetir. El ladrón y corrupto, porque se está robando la dignidad de otras personas, es él, además de vago. Asambleísta Pereira, ayer veíamos algunos con sorpresa, otros sin mucha sorpresa, como Saquicela
le abría la puerta al archivo Saquicela, vicepresidente, miembro del oficialismo para nuestra audiencia. Usted le conoce más que bien. ¿Ya lo voltearon a Saquicela? No, de ninguna manera. El tema es que las cosas estaban tan candentes que si a él se le ocurría clausurar la sesión, si mandara a votar una moción presentada por el suscrito que habla, como dicen algunos, o sea, por Darwin Pereira, obviamente que se incendiaba la asamblea. Había una moción presentada y tenía que mandarla a votar. Lo otro hubiese sido violar la ley y clausurar la sesión, o cerrarla, o suspender la sesión. Eso era violar la ley, porque había moción presentada. Tenía que sí o sí mandarla a votar. Recordemos que ahí habían minutos de mucha tensión. El presidente Saquicela, y yo diría que ahí se la jugó por el presidente de la República, pide 2 certificaciones, a ver si ya apareció Noboa. Yo no sé si ya habrá aparecido, pero allá se perdió. ¿Sí? Ya apareció Noboa, certifíqueme, señor secretario. No, señor presidente, no ha aparecido. Lo están buscando todavía. Ya mandó la moción. No, presidente, no ha mandado. Ya no sabía qué pedir que certifiquen, Saquicela. Oye, y en ese momento habla con el ¿y presidente dónde de la estaba República. Guadalupe, Darwin? ¿Dónde está la presidenta Guadalupe Llori? De la sesión de ayer nos quedan algunos desaparecidos, pero Guadalupe, la presidenta, sí aprendió, ¿no? Sí, perdón, sí apareció ya después de que... Claro, ya cuando estaba todo hecho, las... ¿no? Poncio Pilatos hacía lo mismo. Se presta para las suspicacias. Muy cortito para concluir. Claro. No me salgas con lirismos de se vienen leyes por el país. ¿Qué se viene ahora, en lo concreto? Con un presidente que siente desdén por la Asamblea y una Asamblea que siente desdén por el presidente. ¿Cómo carajo seguimos adelante? ¿Qué viene? ¿En qué podemos trabajar? A ver, yo recomendaría diálogo, pero no un diálogo de sordos. Si usted me pregunta a mí, yo le recomendaría al presidente que baje las guardias, que baje las armas, ¿sí? Que si tiene alguien que denunciar, tiene que denunciarlo. Pues vea, si mañana me dicen, Julano me vino a pedir plata, porque ese que me pidió hasta dinero, eso es extremadamente grave, pues, ¿no? Me vino a pedir 1 millón, 2 millones, 100,000, 1,000, $1. Yo seré el primero que encabece en la asamblea, ¿sí? Una mayoría para quitarle la inmunidad y que lo enjuicien penalmente. Pero si me dice todos los asambleístas, disculpen, me van a encontrar, lo voy a poner en su puesto. A mí no me va a venir con cuentos. Hasta aquí, el asambleísta Darwin Pereira, miembro del CAL, miembro del Pachacuti. Gracias por atender la llamada, Darwin. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Buenos días.